Si les parece, vamos iniciando. Son dos, bueno, serían dos temas los que nos tocan hoy específicamente, que son, bueno, van muy juntos y ya vimos un poquito de los costos medios y de los costos marginales las clases pasadas y, bueno, tiene que ver también un poquito con respecto a los costos a corto y a largo plazo, ¿no? Bueno, también comentarles que esta sería nuestra última clase. Solamente les pediría un trabajo final para que lo entreguemos, ¿no? Y bueno, espero que algo se nos haya quedado con respecto a eh, lo que de microeconomía se refiere. No, es importante que nosotras o nosotros en algún momento podamos seguir investigando. Seguramente que lo vamos a hacer en cuanto ya estemos laborando en alguna institución o en alguna empresa, ¿no? Em, con respecto a lo que necesitemos aprender en ese momento. ¿Sale? Bueno, ya les tomé asistencia, me parece que estamos 2, 4, 5. Ah, me falta alguien. A ver, Caro, Sandra, luego Liz, um, em, Arisbet, creo que Arisbet, no, Carolina ya está, José Eden ya está, Lisbeth, también ya la tengo. No te preocupes, Eden, va a estar bueno, va a estar el video. Luego Sandra. No sé quién me falta. Tengo cuatro aquí, pero no sé. A ver, vamos a empezar de nuevo. Es Caro. Ah, Caro. Caro era la que me faltaba. Una disculpa, Caro. Bien, entonces vamos a trabajar con los dos temitas. Me gustaría que participáramos con el coste, bueno, con los primeros temas, solo con lo que ustedes quieran participar en el sentido de las lecturas. Y después de ahí hago una breve participación como para, digamos, ampliar un poquito más y más me gustaría centrarme en un ejercicio. Me parece que están funcionando bien los ejercicios de Excel. No me los han enviado a excepción de su compañero, pero espero que les pueda servir de algo, ¿no? Y me gustaría que hiciéramos un ejemplo de cálculo de costos de producción en general, ¿no? Para que viéramos más o menos cómo es que se generan los costos de producción teniendo en cuenta los costos variables, los costos fijos, este costo marginal que ya lo hemos visto, los costos medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere participar con respecto a los temas que vamos a ver hoy? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok, bueno. Eh, Recuerden que pueden participar en el transcurso de la clase para que lleven su participación. Si no, se van a ir sin participación y sus, digamos, sus, sus calificaciones tal vez no van a salir tan altas. Bueno, em, de cómo hacer dice Den, sobre cómo hacer las líneas de las gráficas. No sé si es una pregunta o si es una afirmación.
lo que vamos a hacer precisamente es más o menos explicar de manera teórica y después un poco práctica cuáles son los costos que se realizan al producir un producto en general. Hemos estado viendo algunos cálculos, ¿no? Que espero que nos hayan ido sirviendo, como por ejemplo el costo total. Entonces, lo que haríamos ahora, además de compartir la teoría, sería volcar el ejemplo en un ejemplo de producción, digamos, em, propuesto, ¿no? A lo mejor no es un ejemplo real, pero es algo que se propone para que nosotros podamos aterrizar esos conocimientos. Entonces, bueno, no sé si es um, una, una pregunta o es una afirmación. Bueno, sabemos que cuando nosotros vamos a producir, ya habíamos hecho algunos cálculos mentales o habíamos hecho algunos cálculos con respecto a la producción. De hecho, esperaba que me mandaran este cálculo de, de producción con respecto a lo de las gelatinas, que bueno, supongo que también tienen mucho trabajo y por eso es que no lo enviaron, pero era un buen ejercicio para eh, precisamente saber cuánto es lo que nosotros o nosotras vamos a ganar dentro de esta proyecto, digamos, de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, saber si es rentable o no es rentable seguir trabajando con esta parte de las gelatinas, ¿no? En ese sentido, hay varios costos que se deben de tomar en cuenta. Los habíamos dicho desde el punto de vista de las materias primas, del trabajo de la persona, digamos, el gasto con respecto a estos insumos que vamos a usar, como por ejemplo el gas, como por ejemplo estos gastos fijos que son, por ejemplo, el uso de la luz o de la renta, si es, eh, digamos, si es necesario, o de estos productos, digamos, como los instrumentos que vamos a usar, por ejemplo, la estufa, la olla o el recipiente físico donde vamos a usar, ¿no? Estos gastos de viáticos, ¿no? Además también de estos gastos pues de producción con respecto al producto final y, y finalmente también, digamos, el del pago de ir a vender, ¿no? Es decir, cuando nosotros salimos ya con nuestra canastita y andamos recorriendo los espacios, las calles, también eso tiene un costo, ¿no? Que debería de ser incluido en el costo final del producto, ¿no? En ese sentido, digamos que el costo medio total, o el costo medio por unidad, va a ser aquel que se va a tratar con respecto a la división de la producción realizada entre el número de unidades producidas, ¿no? En ese sentido, vamos a trabajar este coste medio de producción. Es decir, cuánto por lo regular me cuesta a mí producir una unidad válgase la redundancia, de producto, ¿no? En ese sentido, viene un ejemplito acá. Dice, si se han producido 50 unidades y han costado 1000 unidades monetarias, el coste medio sería de 20 unidades monetarias por cada unidad física del producto. Es decir, cuánto me cuesta a mí precisamente producir un producto, cuánto es mi coste medio. Por lo general, cuánto es lo que estoy invirtiendo ahí.
También hablábamos en algún momento del costo marginal, que es precisamente lo que me cuesta producir una unidad más. De hecho, hasta habíamos hecho algunos apartados dentro de lo práctico con números y nos dábamos cuenta que el coste marginal, dependiendo de lo que íbamos aumentando en nuestra producción, en un principio iba bajando y llegaba a un punto en el que me costaba menos producir una unidad más de producto y de ahí en adelante iba subiendo, ¿no? Eso implicaba que yo iba a tener un costo extra por el producto, ¿no? En ese sentido del costo marginal, ¿cuánto me cuesta producir una unidad más del producto? Con respecto a los costes a corto plazo o a largo plazo, tienen que ver con la suma precisamente de los costos, digamos, fijos y de los costos variables, ¿no? En ese sentido, mientras yo voy pagando la renta, voy pagando, digamos, costos fijos como la luz, el agua, la renta del espacio, la maquinaria, ¿no? Más la suma de los costos variables que, recuerden que en este sentido los costos fijos no influyen tanto digamos, en esta parte de la producción. Los costos fijos siempre van a ser costos fijos. Y en ese caso, o en ese sentido, los costos variables son aquellos precisamente que van a variar con respecto a la cantidad producida, ¿no? O con respecto a, digamos, el tanto de producción que queremos tomar. Porque, bueno, entonces varía la materia prima, varía quizás el tiempo en horas, varía quizás, digamos, en algunos otros aspectos como, no sé, digamos, en vez de que trabaje una persona, van a trabajar dos, ¿no? Aunque el costo del pago de la persona es uno, es un costo fijo, ¿no? Pero se aumentó el número de personas y entonces ahí ya cambia en variable. En ese sentido, se van a tomar los costes a corto y a largo plazo también con respecto a la producción que se desea o se ha propuesto generar en un periodo de tiempo, ¿no? Por eso es importante que nosotros propongamos precisamente dentro de nuestra planeación en la empresa más o menos cuánto es la producción que vamos a obtener en ese sentido de hacer los cálculos de los costos, ¿no? Y cuánto es lo que vamos a generar en un periodo de tiempo, ¿no? Ya sea en un periodo de tiempo a corto plazo o en un periodo de tiempo a largo plazo. Y en ese sentido, los costos medios y variables. No sé si tengan alguna pregunta ahí o lo vemos explicado digamos, en un ejemplito práctico. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ello? Pues mejor si lo vemos en un ejemplo, ¿no, profe? Para que nos quede un poquito más claro. Ok, ok. Bueno, entonces vamos allá con el ejemplo. Este es el ejemplo de la producción de un producto X. Entonces, déjenme presentárselos. Les presento. Ok. ¿Me comentan si ya lo miran? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Bueno, lo voy a hacer más amplio. Nada mal, les voy a leer lo que dice. Tenemos en este caso la cantidad del producto, el costo fijo o los costos fijos totales, los costos variables que ya más o menos entendemos precisamente
a qué se refiere, cuáles son esos costos variables totales. El costo total, que recuerden que no es otra cosa más que el costo fijo más el costo variable. El costo promedio, que va a ser el costo fijo total más la cantidad o el producto. Yo aquí le puse C, pero en realidad tendría que haber sido Q. Los costos, déjenme hacerlo un poquito más grande. Los costos, costos variables promedio, que son los costos variables totales sobre el costo del producto, ¿no? El costo de la producción. Y el costo promedio, ¿no? Que es el costo total sobre la cantidad producida. El costo marginal, que miren, se los voy a leer aquí tal cual citado. Dice: es la variación del costo total entre las variaciones de las cantidades. Permítanme editar comentario porque no se ve muy bien. Ok, es la variación del costo total entre las variaciones de las cantidades. Bueno, recuerden que ya habíamos hecho un ejercicio así, que era el costo marginal, y lo que hacíamos era precisamente el costo total menos el costo total anterior. Todo esto sobre la cantidad menos la cantidad anterior. Bueno, no sé si lo recuerdan, pero ese fue uno de los ejercicios que hicimos. Y en este caso de los ingresos totales, lo que va a hacer es precisamente pues la cantidad producida precisamente por el precio. Y en este caso, en el ejemplito, el precio de hacer este producto me vale 45,000, ¿no? Lo podemos hacer con otras cantidades. Y el ingreso marginal, va a ser igual a ver, déjenme ver también, es que aquí está más pequeñito, entonces le vamos a hacer más grande. Listo. El ingreso marginal va a ser precisamente, va a representar un incremento de los ingresos totales dividido entre los incrementos de las cantidades totales. Es decir, este ingreso marginal es muy parecido al costo marginal. Se hace de la misma manera. Es decir, el ingreso del incremento total con respecto a los ingresos, o dividido con respecto al incremento de las cantidades. ¿Sale? En ese caso tendría que ser, me parece que ingresos totales dividido menos el ingreso anterior dividido entre la cantidad total sobre la cantidad anterior, que es muy parecido a lo que hacemos con el costo marginal. Y en el caso de la utilidad o de la pérdida, es precisamente aquella ganancia o aquella pérdida que se ha realizado con respecto a la producción del producto. Y entonces, en ese sentido, ya tenemos aquí algunas cantidades. Por ejemplo, tengo las cantidades a producir. Cuando se produce 0, ¿no? Yo de por sí tengo un costo fijo total, y el costo fijo es precisamente la renta del edificio, el pago de la luz, el pago del agua, el pago digamos, de los materiales que estoy usando, en el sentido de la tecnología o se me fue el nombre de estas, bueno, de la maquinaria que voy a usar, ¿no? No me acuerdo bien del nombre, pero de la maquinaria que voy a usar. Y entonces el gasto fijo va a ser de 10,000 pesos. Produzca yo 0 cantidad de productos, o produzca yo 6, o produzca yo 16 o 41. Este es un gasto fijo, ¿sale? A lo mejor ya es el pago de los empleados, a lo mejor ya es el pago de la luz, de la renta, del alquiler, etcétera, etcétera.
Y en el costo variable, bueno, en el costo variable, si no produzco nada, pues bueno, tengo 0, ¿no es cierto? Y si produzco 6, entonces producir 6 me va a costar 4,000. Producir 14 me va a costar 8,000 y así sucesivamente hasta que llego a producir 41 que me cuesta 32,000 pesos. ¿Sale? Y en ese sentido empezaríamos con las operaciones. Recuerden que estas cantidades las tenemos que sacar del área de producción, así como los costos totales y así como los costos variables totales. ¿Sale? Esto se toma del área de producción. Y vamos a ver el costo total de la producción. El costo total, el costo total sería el costo fijo, este costo que tenemos aquí, más el costo variable, ¿sale? El costo fijo más el costo variable. Y en ese sentido, recuerden que es una sola suma. Y aquí la tenemos. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí no es sobre. Perdón, sí estoy bien. El costo total es el costo fijo menos el costo variable. Y entonces, en este caso, si yo pongo aquí el costo fijo más el costo variable, pues ¿cuánto es del costo fijo? Tengo 10,000 pesos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi costo variable? Pues nada, ¿no? Y entonces si hago la suma de el costo fijo más el costo variable, me va a dar como resultado pues solamente lo del costo fijo, porque aquí no tengo nada que sumarle. Entonces me queda 10,000. En ese sentido, si yo tomo este costo, si saco el costo fijo de los demás, lo que me va a pasar es que si yo sumo 10,000 a 4,000, pues me va a dar 14,000, ¿no es cierto? En ese sentido, mis costos totales. No sé si vamos bien hasta ahí. Me parece que sí, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho. Sí, profe. Ok, bueno. Sí, profe. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que, miren, yo tengo aquí tengo aquí, esta que es costos de producción, déjenme cambiarlo, le voy a poner aquí, así como está, costos de producción, déjenme cerrar déjenme cerrar ambos, le vamos a dar aquí, guardar. Déjenme cerrar ambos. El de costo de producción, lo vamos a trabajar juntos, ¿sale? Entonces, a ver si ustedes lo pueden bajar a su computadora y lo pueden hacer junto a mí. Déjenme borrarles estos, ¿sale? Vamos a borrar estos. Nada más vamos a dejar este de acá. Bueno, lo borramos igual. Vamos a trabajarlo desde ahí para que si no, cuando menos vayamos haciendo las cuentas nosotros mismos y entonces podamos ir participando. ¿Sale? Déjenme guardarlo. Ya está. Y se los voy a enviar de una vez al grupo para que lo vayamos trabajando en el grupo. Déjenme ver. Seguramente está por aquí. Ajá. Aquí lo tenemos. Y listo. Se los envío. ¿Sale? Este es el que vamos a trabajar. Bueno, espero que se envíe. Ya está. Ya se envió. No sé, coméntenme si ya lo recibieron, por favor. Aunque salgan tantito de... Bueno, no sé si la mayoría está trabajando con el teléfono, pero bueno. Sí, profe, ya me llegó. Bueno, Ok, bueno. Sí, a mí también. Ok, intenten abrirlo para que vayamos trabajando sobre este. Entonces, ok, ojalá y lo puedan abrir. Y si no, con su calculadora, por favor, vayamos haciendo digamos, las operaciones.
Entonces decíamos, con el costo total, si tenemos aquí el primero, la suma de 10,000 pesos, que es el costo fijo, más los costos variables, que son 0 pesos, pues me va a dar 10,000 pesos. Pero en mi segundo, cuando ya produzco 6 unidades, cuando ya produzco 6 unidades, entonces mi costo fijo sigue siendo el mismo, pero mi costo variable ya aumentó. En ese sentido, recordemos, el costo fijo más el costo variable me va a dar como resultado al costo total, ¿no? Entonces me da 14,000 pesos. Cuando yo hago 14 unidades, cuando yo ya produzco 14 unidades y hago mi costo total, y en este sentido mi costo variable es de 8,000, ¿cuánto tendría yo en la siguiente? Tendría yo 18,000, ¿no? 18,000, ¿sale? Entonces Sí, 18,000. ok, esta cuenta no es no es tan difícil. Digamos, es solo una suma. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que es 10,000 más 8,000 me da 18,000. Yo en mi caso voy a jalar todas para que me dé todos los resultados, ¿sale? Para que me dé los resultados. Y en ese sentido vamos a tener, cuando haga 41, voy a tener digamos, un costo de producción de total de 42,000 pesos. ¿Sale? Ahora, necesito saber cuál es mi costo fijo promedio, ¿no? Es decir, cuánto yo en promedio estoy gastando por hacer una unidad más de producción. Y en ese sentido, el costo fijo promedio, para que yo sepa ese costo fijo promedio, necesito saber cuál es mi costo fijo total sobre mi cantidad de producción. Déjenme quitarle aquí. Este tendría que ser así, ¿sale? Mi cantidad de producción. O si quieren dejarle la C, está bien, por cantidad. O ponerle una notita ahí, como ustedes gusten. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito saber cuál es mi cantidad fija total, mi cantidad, digamos, eh, fija total con respecto a la cantidad de producción. ¿Sale? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar la cantidad fija total, vamos a dividir, perdón, la cantidad fija total entre el costo fijo. ¿Cuánto es lo que me sale? ¿Cuánto les saldría a ustedes? No sé si me expliqué. Si no me expliqué, me pueden comentar. ¿Lo puede repetir, profe? Ok, para sacar el costo fijo promedio, necesito tener mi costo fijo total sobre mi cantidad producida. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es mi costo fijo total? Primero hay que visualizar ese. En esta tablita, ¿cuál es mi costo fijo total? 10,000. 10,000, perfectamente. Y entonces, si yo quiero sacar mi costo fijo promedio, tendría yo que sacar 10,000 entre, cuando produzco 0 cantidades, ¿cuánto me va a dar? Pues nada, no se puede dividir 10,000 entre 0, ¿verdad? Entonces tendría yo que hacer mi primera, digamos, mi primera operación de los 10,000, que es mi costo fijo total, que recuerden es el pago de luz, es el pago del agua, es el pago de la renta, es el pago del empleado, que es algo fijo, ¿no? Sobre la cantidad, digamos, sobre la cantidad producida, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale? 10,000 entre 6. 1666.7. 1666.7, que va a ser precisamente el costo fijo promedio por hacer 6 unidades, ¿sale? Eso es lo que me va a costar hacer 6 unidades.
¿no? Y en ese sentido, si seguimos haciendo las cuentas hacia la parte de abajo, ¿no? En el segundo, fíjense cómo ahora estoy reduciendo mi costo fijo promedio. Hagamos esto. ¿Cuánto es el costo fijo promedio de 10,000? Digamos, 10,000 entre 41. ¿Cuánto les da? 243.9. Ok, 243.9. ¿Qué significa? Que mi costo fijo promedio va conforme la cantidad va avanzando, mi costo fijo promedio de hacer un producto es menor, ¿no es cierto? Es decir, si yo hago 6 me va a salir en 1667, pero si yo hago 27 me va a salir en 370.4 y así sucesivamente voy a ir haciendo de crecer mi costo fijo promedio. ¿Sale? Bueno, si así hacemos nuestro costo fijo promedio, ¿cómo será el costo variable promedio? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué es lo que necesitaría yo hacer ahí? En el costo variable promedio. Si en el costo fijo promedio lo que hice fue tomar el costo fijo y dividirlo sobre la cantidad de producto y me da un resultado, ¿qué pasa con el costo variable promedio? Debemos dividir el costo variable total entre la cantidad, ¿no? Ok, a ver, adelante, háganlo para ver cuánto les sale esa cantidad. Pues a mí me salió 666.7 en el Ok, primero, bueno, en el segundo. en el segundo. El primero, ¿por qué no se divide? Porque es de cero, profe, y no se puede. Exactamente, porque no estamos produciendo nada, ¿no? Y entonces ahí no hay nada que reportar porque no se produce nada. Ahora hagamos los siguientes o hagamos el último, ¿no? Vamos a ver cuál es el último de eh, em, 32,000 sobre 41. ¿Cuánto me sale? 780.5. Ok, 780.5. ¿Qué nos damos cuenta ahora? ¿No? Nos damos cuenta que en este sentido el costo variable promedio de producir va en aumento, ¿no es cierto? Es decir, conforme yo voy aumentando mis cantidades de producción, va aumentando también mi cantidad de costo variable promedio. Es decir, si 6 unidades me costaban 666.7 por producir 6 unidades, es la variabilidad, digamos. Cuando produzco 41 unidades, me va a costar cada unidad 780.5, digamos, para producir esas 41 unidades. ¿Sale? Entonces, diferencias el costo fijo como el costo fijo, pues válgase la redundancia, está fijo y se va dividiendo sobre la cantidad que va aumentando, pues es lógico que vaya disminuyendo el costo fijo promedio. Es decir, entre más cantidad de productos realice o produzca, eh, más rentable me va a ser, ¿no? Es decir, voy a ganar más, ¿no? O voy a poder producir más con menos. En el caso del costo variable, no. No es un gran aumento, digamos, ¿no? Si hay, en ese sentido, sí hay beneficio, pero sí tengo que tomar en cuenta que mi costo variable va a ir aumentando. ¿Por qué va a ir aumentando? Porque en el costo variable voy a digamos, a contratar más producto, no, más materia prima, ¿no? Y entonces eso tiene un costo diferente, ¿no? Hay un costo más. O voy a contratar quizás para hacer más productos a 2 empleados. Y aunque el costo del pago del empleado sea fijo, es decir, que ganen
1,000 pesos, ¿no? Es variable porque entonces ahora ya tengo 2 empleados, ¿no? Entonces ya no voy a pagar 1,000 pesos, sino ahora voy a pagar, cuando hago 14, voy a pagar 2,000 pesos o 3,000 pesos, ¿no? Es decir, ahí es donde va variando el costo. Y en ese sentido, este costo es precisamente el costo de producir una unidad más en este sentido de lo variable. No sé si me voy explicando hasta ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok, muy bien. Bueno, y entonces vamos con el costo promedio. ¿Sale? Bueno, aquí yo le voy a cambiar, si ustedes quieren, pero bueno, debería de llevar Q porque es la cantidad total de productos. Yo me equivoqué ahí, pero si ustedes quieren, nada más háganle una notita por ahí que es la cantidad que se está produciendo. ¿Sale? Para que no tengamos ese problema. Yo le puse C y es la cantidad de producto, pero en microeconomía es la Q. ¿Sale? Bueno, entonces con respecto a el costo promedio de realizar esos productos es precisamente con respecto al costo total sobre la cantidad que se produce, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi costo total? Si yo tengo, por ejemplo, me regreso un poquito, ahí está. Si yo tengo 0 producto realizado, y tengo un costo fijo de 10,000 pesos y tengo un costo variable de 0 pesos, ¿no? Porque no tengo ni materia prima ni nada, mi costo total va a ser de 10,000 pesos. Pero cuando haga mi costo promedio, si es el costo total sobre el producto realizado, sobre la cantidad de producto realizado, pues ¿cuál va a ser mi costo? Nada. No, ¿por qué no va a ser nada? Porque no puedo dividir entre 0. Entonces empezaríamos desde que yo produzco 6 unidades. ¿Sale? Entonces hagamos la cuenta de 6 unidades. En este sentido sería mi costo total de producir 6 unidades son 14,000 pesos. ¿Cuál es mi costo? ¿Cuál es mi costo promedio? ¿Cuánto en promedio estoy gastando por eh, producir 6 unidades? 84,000. 84,000. A ver, hagamos bien la cuenta. Son 14,000 entre, es dividido. Nos Es da dos mil trescientos treinta y tres 2333. punto treinta y tres. Ok, 2,333.33. Eso es lo que en promedio yo me gasto precisamente por hacer 6 productos. Ahora vamos a hacer la sumatoria de todos. Bueno, ya para no tardarnos tanto, háganme solamente la sumatoria o el costo promedio de la tercera, digamos, la de 32. 32, es decir, 30,000 entre 32. ¿Cuánto le sale? 937.5. Ok, 937.5, anótenlo por ahí, por favor. Y la de 42 entre 41. Para que tengamos un punto de referencia. 1024.4. Ok, 1024.4. Entonces tenemos 3 datos de referencia. ¿Qué es lo que pasa aquí?
En el primero, cuando hacemos 6 unidades, mi costo promedio es mucho más alto, es decir, 2.333.3. Conforme vamos haciendo más unidades, nuestro costo de producción va siendo, o nuestro costo promedio va siendo mucho más bajo. Por ejemplo, cuando hacemos 14, me sale 1.285. Cuando hacemos 21 me sale 1047. Es decir, hay una curva de tendencia a la baja, ¿no es cierto? En este costo promedio. Cuando hacemos 27, 963, y el que les pedí cuando hacíamos 32, 937.5, que es en este sentido el punto más bajo del costo medio por hacer digamos, este tanto de producción. Y de ahí en adelante se va aumentando hasta llegar a los 1000, digamos, a los 1024 cuando se hace 41, digamos, una cantidad de producción de 41 productos, ¿no? Entonces, el costo promedio no es otra cosa más que lo que yo gasto en promedio en hacer cierta cantidad de productos. Y entonces es muy importante que nosotros sepamos entonces saber cuál es el que me está generando, digamos, mayor ganancia con respecto a la producción. No sé si me explico ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ok. Bueno, entonces ese es el costo promedio. Vamos con el costo marginal. Ya sabemos que el costo marginal es lo que me cuesta hacer un producto de más, ¿no? Lo que me cuesta una unidad de más de producir. Y en ese sentido, ya les decía que es la variabilidad del costo total actual, por decirlo de alguna manera, menos el costo anterior sobre la cantidad que tengo ahora menos la cantidad anterior, ¿no? En ese sentido, el ejercicio sería el costo total. Por ejemplo, si yo agarro mi costo total de 10,000 pesos con un costo anterior, no tengo ningún costo, entonces no podría yo hacerlo, ¿no? Porque no se puede hacer una resta. Y en ese sentido, el primer espacio quedaría vacío porque no hay ningún producto. Pero si yo hago mi segundo producto, en el caso de 6, de que se han producido 6 productos, tengo 14,000, ¿no es cierto? Entonces, para hacer mi costo marginal tendría que hacer la variación de 14,000 menos el costo anterior, que aquí sí tengo un costo anterior, que sería 10,000, sería 14,000 menos 10,000 sobre la cantidad de producida actual con respecto al anterior. En este caso serían 6,000 menos 0. Entonces, ¿qué quedaría? 14,000 menos 10,000 me quedarían 4,000. Sobre 6 menos 0, pues me quedan 6. Entonces, 4,000 menos 6, ¿cuánto me daría? O hagamos todo el proceso si quieren. Profe, ahí me confundí. Sí, profe, Ajá. mejor hagamos todo el proceso. Ok, hacemos el proceso. ¿Sale? Em, lo voy a hacer acá, ¿sale? Lo voy a hacer acá. Vamos a sacar el costo marginal. Le pongo aquí costo marginal, ¿sale? Costo marginal. Este es con G minúsculo. Ahora, vamos a hacer todo el procesito, ¿sale? El procesito. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer 2 veces, ¿sale? Entonces aquí sería igual, igual. Recuerden que es el costo total, digamos el costo total actual, menos el costo anterior. Lo vamos a hacer ya con el segundo, cuando ya tengo 6 digamos, de producción. Es decir, cuando yo tenga ceros, obviemos esa, ¿no? Aunque tenga yo un costo fijo de 10,000, pero si no tengo nada producido y no tengo un costo variable, entonces si son ceros, esa no podemos sacar nada, ¿no? Que sea como una reglita, ¿no? Entonces, empecemos siempre desde que tenemos el primer
costo variable y el primer costo de producción, ¿no? O la primera cantidad de producción. Y entonces sería la variabilidad entre el costo total actual, ¿no? En este caso estoy aquí, vamos a ponerlo, permítanme, vamos a ponerlo, lo voy hasta subrayar, así, lo voy a poner en grisecito, ¿no? Para que veamos cuáles son los datos que vamos a, cuáles son los datos que vamos a tomar como primeros, ¿sale? Vamos a poner en grisecito más fuerte y el segundo que vamos a usar lo vamos a poner en gris más claro, ¿sale? En gris más claro, ¿les parece así? ¿Sale? Entonces, el costo marginal va a ser igual a la variación de el costo total actual menos el costo anterior. Y entonces, para hacer esa primera ecuación, tendríamos que hacer igual al costo total actual. Vamos a sacar un paréntesis. El costo total actual de la primera producción es de 6, de cantidad de 6, pero mi costo total es la suma ya de el costo fijo, que son 10,000, más los 4,000 que me salen por producir 6 productos, válgase la redundancia. Entonces, en ese sentido, mi costo total actual al que quiero sacar es de 14,000, ¿sale? 14,000. Si quieren, vayan haciendo en la libreta si no tienen la posibilidad de hacerlo en la computadora. Ahora, la fórmula dice que es menos el costo anterior, ¿no? Entonces le vamos a dar menos el costo anterior, que sí hubo un costo anterior, que es de 10,000. Ahora, a esto lo vamos a dividir entre la variación de la cantidad producida actual contra la cantidad producida anterior. Entonces, lo dividimos entre la cantidad producida actual, que en este caso sería el 6, son lo que estamos produciendo, menos la cantidad producida anterior, que es el 0, que fue que no se produjo nada, ¿no? Y eso me tendría que dar el costo marginal. Le vamos a dar Enter. Y bueno, en este caso me da 666, bla, 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 bla. Bueno, antes de eso, déjenme ponerlo acá también. F2. Ok. Bueno, ahorita, denme un segundo. Déjenme ponerlo aquí. Le voy a poner F2 y aquí en F2 lo vamos a poner así para que no me haga la cuenta y entonces pueda yo copiar esto y la voy a poner aquí, esta, y aquí le voy a poner fórmula, ¿sale? Para que nos quede claro. Y entonces aquí ya le quito de acá para que me haga la cuenta. Y aquí vamos a ponerle en vez de general, le vamos a poner en moneda y le vamos a poner solamente. ¿Vale? Ahora, no sé si me expliqué. Déjenme hacer más grande. Esto... ¿ya me expliqué más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, esta sería la fórmula con respecto a esto que tenemos marcado acá. ¿Sale? Entonces, ustedes háganme el costo marginal de producir 14 o de hacer la producción de 14 unidades. ¿Sale? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Me comentan cuando ya tengan el resultado. Ya, profe, ya lo tengo. Ok, ¿cuánto es? 500. 500, ok, vamos a jalarle aquí a ver si es cierto. ¿Es correcto? 500, es decir,
a mí me va a salir el costo de hacer un producto más, o en este caso de hacer en vez 6, hacer 14, el costo marginal de esos productos me va a salir en 500 cada uno de esos productos. ¿Sale? Entonces el costo marginal es precisamente la variación entre el costo total menos el costo anterior sobre la cantidad total menos la cantidad anterior, ¿no? Y entonces, si seguimos haciendo esas, digamos, esas operaciones, lo que me va a salir es también digamos, esta tendencia de la gráfica de ir hacia abajo, llegar a un punto, el más bajo, y de ahí subir, ¿no? En este caso, creo que el punto más bajo es precisamente el segundo, 500, y de ahí producir me va a salir hasta, en este caso, 41. La cantidad de 41 me va a salir en 2000 cada una de esas, de esos productos, ¿no? Ese es el coste marginal. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a trabajar cuáles son los ingresos totales, porque nosotros que vamos a crear precisamente nuestra empresa, lo que nos interesa en profundidad es precisamente que pues tengamos ganancias, ¿no? Que haya ganancias con respecto a esos productos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con respecto a los ingresos totales, lo único que necesitamos hacer es precisamente saber cuáles son la cantidad del producto y cuánto cuesta ese producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer precisamente la multiplicación de la cantidad de productos por el precio del producto. Entonces, si multiplicamos 6 productos que hemos hecho por 45,000, que es el precio del producto, aquí lo tenemos, P es igual a precio del producto, ¿no? O es igual a precio, que es 45,000, ¿cuánto me saldría? ¿Sí? ¿Más o menos me van siguiendo? No, profe, a ver otra vez cómo dijo. Ok, los ingresos totales van a ser la multiplicación de la cantidad de los productos realizados por el precio del producto. Entonces, en este caso, si hacemos la primera operación, sería 6, que es la cantidad de productos que hemos realizado, por el precio total, que es 45,000. ¿Cuánto me sale esa multiplicación? 270,000. 270,000. ¿Sale? 270,000. No sé si los demás me van siguiendo. Arisbet, Sandra, Liz. Sí, sí, profe. Bueno, Oh, yo sí. ok. Bueno, entonces, vamos a Sí, tomar. profe. Ok, muchas gracias. Vamos a tomar estos con respecto a el precio. Ay, em, realicemos precisamente la multiplicación de. Ok, aquí tengo un problemita, pero creo que ya sé qué pasa. Bueno, háganme ustedes la multiplicación de todos los productos por el precio, toda la cantidad del producto por el precio. Déjenme ver aquí en lo que yo corrijo esto. ¿Sale? A ver. Ajá, sí, ya sé qué es lo que pasa. Ok, creo que aquí es este. Mm, creo que sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Creo que no es así. Este sí está bien. Vamos a ver este otro.
bueno, me he equivocado aquí, no en la fórmula, sino, bueno, sí en la fórmula, es que necesito que uno no se mueva, entonces creo que es así. Vamos a ver si funciona. ¿No? Igual. Pasa. Ah, bueno, creo que me estoy equivocando. C9, C9. Bueno, tengo un problema aquí en la fórmula para que lo pueda hacer, pero en ese caso, pues tendríamos que hacer la multiplicación una por una. Pero, se supone que sí tendría que ser aquí en medio. Vamos a ver. No, pues no me la hace. Tengo aquí algún problema. Este sí está bien, pero este C9, pero me lo bajan. No creo que sea hasta acá. Pero a ver, lo vamos a probar. No, no es hasta acá. Tiene que ser. Ok, vamos a ponerlo aquí. Bueno, si no sale, ya haría yo todo el proceso de nuevo. Ah, C9. Ok. Entonces, ya tienen. Ya, profe. Ok, ok, ok. Entonces, denme un segundito. Creo que ya me di cuenta de mi error. Un segundo. Creo que es este. Estoy viendo el que no es. Déjenme ver si ya funciona. Y los comparamos con sus. Sí. Y los comparamos con sus resultados. ¿Sale? Déjenme ver. Vamos a sacar este. Ok. Creo que ya funciona. Ya para no hacer uno por uno. Entonces, ok, ¿cuáles son los ingresos totales? El primero me dijeron que 270,000, ¿no es cierto? El último, ¿cuál es su ingreso total? 1.845.000. Ok, 1,845,000, ¿sale? 1,845,000 es con respecto a vender 41 productos a un precio de 45,000 pesos. Es decir, que en el costo total yo me voy a gastar 42,000 pesos, ¿no? Y voy a obtener en este sentido un ingreso total de 1,845,000. ¿Es rentable o no es rentable la empresa?
¿Sí? ¿Será rentable o no será rentable? Bueno, supongo que sí es rentable, ¿no? Pues yo creo que sí, profe. Ok. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver el ingreso marginal. El ingreso marginal no es otra cosa más que la variación del ingreso total sobre el ingreso, sobre la cantidad de productos hechos. Es muy parecido al costo marginal, es decir, el ingreso total menos el ingreso total anterior. Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Solamente que aquí cambiaría el ingreso total sobre el ingreso total anterior. En ese sentido, hagamos hagamos la operación de el ingreso total. ¿Cuál es el ingreso total? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los ingresos totales? Justo los que hicimos hace un momentito, ¿no? Entonces, este ingreso total menos el ingreso total anterior, que en este caso sería nada, sería cero, ¿no? Dividido entre la cantidad esta, ¿no? Menos la cantidad anterior. ¿Cuánto me daría? ¿Sí más o menos me expliqué? A ver, profe, otra vez. Ok, el ingreso total, en este caso tenemos 270,000 menos el ingreso anterior. Anteriormente no hay ningún ingreso, es un ingreso de cero, entonces 270,000 entre cero me da 270,000. Y entre la cantidad total de productos realizados o de unidades realizadas, que es 6 menos el anterior, que es cero. Entonces quedaría la operación 270,000 entre 6. ¿Cuánto me daría? $45,000. Ok, 45,000. Muy bien. Y de eso vamos a hacerlo con todas las cantidades que tenemos en la parte de producción, que en este sentido sería 14, 21, hasta llegar al 41. Solamente hagamos la cuenta última. Ya ustedes podrán en este ejercicio realizarlo en sus casas y ver cómo es el proceso. ¿Sale? Entonces realicen el ingreso total, que es 1,845,000 menos el anterior, que es 1,755,000 entre 41 menos 39. Y me dicen cuál es, qué cantidad es la que les sale. 2195.1. ¿Segura? Ok, vamos a ver. Le ponemos aquí. Y en todas me da 45,000. Vamos a ver si está correcto. A lo mejor yo me equivoco. Miren, ahí está. Le puse 1,845,000 menos 1,755,000 sobre, hay que hacer una división, sobre 41 menos 39. Para que chequemos si realmente es o no es. Realicemos nuevamente la operación. Los demás compañeros, si van haciendo las operaciones.
participen también con sus con sus Ah, no, sí, profe, sí, sale 45,000. ¿sí? Ok. Sí. Bueno, Sí, profe, ok. son Bueno, 45,000. entonces, en ese sentido es el ingreso marginal, es decir, yo estoy recibiendo por cada producto 45,000 pesos, ¿no? Es decir, ¿cuánto era 45,000 pesos? Pues el costo del producto, ¿no es cierto? Ok. Y la utilidad o pérdida. Necesitamos saber cuál es la utilidad o pérdida con respecto a la empresa para saber si realmente es rentable o no. Y entonces necesitamos eh, tener los ingresos totales menos el costo total. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son mis ingresos totales? Los que tenemos aquí. ¿Y cuál es mi costo total? El que tenemos acá, de este lado. ¿Sale? El que tenemos aquí con respecto a la suma de el costo fijo más el costo variable. Y entonces esa es una simple resta. Hago mi 270,000 pesos, que es mi ingreso total de hacer 6 productos, menos el costo total, que son 14,000 pesos. ¿Cuánto me tendría que dar? 256,000. Ok, 256,000. Es decir, que yo tengo una utilidad de 256,000 pesos usando precisamente un costo total para hacer la producción de 6 zapatos, 6 ollas, 6 refrigeradores, 6 lo que sea, ¿no? Con un costo total de 14,000 y entonces tengo una utilidad de 256,000 pesos. Es decir, si es rentable la empresa. Si yo jalo hacia la parte final, ¿no? Me va a dar que por hacer, digamos, 41 productos, por hacer 41 unidades de este producto, yo voy a gastar 42,000 pesos, pero voy a ganar entonces 1,803,000 pesos. Es decir, mis ingresos totales van a ser 1,845,000, pero estos 1,845,000 yo le voy a quitar mi costo total de la producción, que son 42,000, me van a quedar entonces 1,803,000 pesos, ¿no? De ganancia. Conclusión, ¿por qué hacemos las empresas? ¿Para qué hacemos las empresas? ¿O por qué fundaríamos nosotros una empresa? Pues para obtener ganancias, ¿no? En este caso nos estamos dando cuenta que aunque los costos de producción son altos, mis márgenes de ganancia también son extremadamente altos, ¿no? Y así como estamos viendo este ejemplito de producción, de costos de producción en todo este proceso, es lo que pasa en las empresas, por ejemplo, de Xicoténcatl. Por eso siguen funcionando. Cuando ya no son rentables, cuando ya no sacan precisamente esta utilidad, ¿no? Es decir, si aquí seguimos las cuentas hacia abajo, ¿no? Si seguimos las cuentas hacia abajo y aquí nos vamos dando cuenta que la ganancia o la utilidad, en vez de ir creciendo, va decreciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? O buscar el punto medio de producción o cerrar la empresa, ¿no? Es decir, cuando están en números rojos, significa no que no estén ganando, significa que ya no están ganando el promedio que ellos quieren ganar, ¿no? En ese sentido, este ejemplito con respecto a costos de producción. No sé si más o menos queda explicado. O profe, también en este caso, cuando ya los numeritos están rojos, ¿se pueden vender acciones para recuperarse? Sí. Bueno, cuando los números están en rojo significa que la empresa sigue ganando, aunque ya no gana lo que debería de ganar. Se puede vender acciones para fortalecer el crecimiento
o se puede buscar un punto medio, ¿no? Por lo general, las empresas cuando ya se van en números rojos, venden esas acciones o venden la empresa porque le sacan más a la empresa con todo lo que tienen, ¿no? Ganan mucho más que si volvieran a reinvertir, ¿no? Bueno, en este sentido de que la empresa siempre quiere ganar o siempre va a ganar, ¿no? Aún con todo lo que paga a los, digamos, a los empleados, ¿no? A lo mejor les pagan todo, les pagan médico, les pagan transporte, les pagan sus prestaciones, todas sus prestaciones, aún así la empresa gana. Por eso es que la ley federal del trabajo estipula en alguno de sus artículos que la empresa, una de sus obligaciones es repartir esas utilidades. Y para repartir esas utilidades hay ciertas normativas con respecto al tiempo de trabajo, con respecto a la antigüedad, con respecto a el puesto el que tienes, es decir, hace un reparto de utilidades y aún así, digamos que en este ejemplo, ¿no? Aquí hay una persona que está haciendo esas, ¿no? Y en ese sentido, aquí quizás podría haber dos, ¿no? Dos personas. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, todo esto, pongamos que hay así ya 8. 8 personas hacen 41 productos, ¿no? Pues estas 8 personas están generando esta cantidad, sin contar, obviamente, los costos de producción y los costos de pago, digamos, a ellos mismos. Es decir, recuerden que con respecto al costo total de producción es el costo total, el costo de materia prima, el costo de la renta, el costo del pago del trabajador, son costos totales, ¿sale? Y en ese sentido, imagínense que 8 personas te estén dando 1,803,000 pesos. Claro, también tiene que ver con el costo de digamos, con el costo del producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se dice números rojos, no es precisamente que la empresa esté en bancarrota, ¿no? Sino que la empresa ya no genera lo que debería de generar o que está generando solamente esa cantidad, ¿no? Solamente esa cantidad. En ese sentido, todas las actividades en cuentas o estos ejercicios que hicimos para saber cómo va siendo rentable o no la empresa. Por eso les proponía que se hiciera precisamente este ejercicio también con respecto pues a la venta de gelatinas, ¿no? Para ver si de verdad es rentable o nada más porque estamos viendo que estamos ganando dinero, pensamos que efectivamente es rentable la empresa, pero quizás en muchos de esos aspectos no es tan rentable, ¿no? Si vas ganando 100, 200 pesos, pero no está siendo rentable. Ahí se diría que estás en números rojos, ¿no? Bueno, no sé si me explico, Arisbet. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda, algo que quiera comentar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, tomaré eso como un todo está perfecto. De mi parte, ninguna duda, profe. Ok, muchas gracias. Sí, tengo una duda, profe. ¿Nos va a Dígame. enviar este archivo al Eh, grupo? bueno, ¿Ya así completo? ya les envié uno, pero si gustan les envío este archivo también para que puedan comprobar, ¿no? Y tener más o menos una idea de el... Sí, bueno, sí, por favor. Ok. Bien, pues entonces así se hará. Nada más para la siguiente clase. Vamos a trabajar con una tablita como esta. Bueno,
ya no tendríamos una siguiente clase, ya nada más serían como conclusiones. Entonces, envíenme por favor, como ustedes quieran, ya sea por audio o ya sea por video, sus conclusiones, ¿sale? Conclusiones de lo que les ha dejado esta materia. Yo estoy seguro que esta materia les dejó muchas más dudas que muchas más aclaraciones, lo cual no está del todo mal y tampoco está del todo bien, pero en ese sentido de que nos dejó demasiadas dudas o muchas dudas, creo yo, nosotros mismos vamos a ir buscando resolver esas dudas, ¿no? Y entonces, por favor, envíenme para la siguiente clase su audio conclusión o su video conclusión, ¿no? De lo que les dejó esta materia. Y el segundo ejercicio sería precisamente que nosotros hagamos un ejercicio como este, ¿no? Poniéndole los datos que nosotros querramos, pero sí pongamos, digamos, pongamos un producto que nosotros queremos. A ver, déjenme hacer algo, déjenme tomar estos tres datos y nos vamos a donde dice gráficos. A ver, déjenme ver, por aquí estaban gráficos, creo que ay, no me acuerdo cómo se llaman esos gráficos, pero bueno, ya me acordaré. También se puede graficar, digamos, estos, si seleccionan estos y se me olvidó el nombre de los gráficos, pero creo que es gráficos. Ay, se me olvidó. Gráficos de dispersión, me parece. Creo que son gráficos de dispersión. Vamos a ver. Sí, son estos. Miren, gráficos de dispersión. Vamos a bajar este, ¿no? Y aquí le podríamos poner, fíjense cómo aquí me lo ilustra más. Vamos a poner gráficos de costos totales, ¿sale? Gráfico de costos totales. Fíjense cómo me grafica esta de el costo fijo. El costo fijo siempre es el mismo, ¿ya vieron? Pero en el costo total y el costo variable siempre van de hacia arriba. Podríamos sacar también estos costos fijos, estos costos variables, el costo marginal, etcétera. Nos vamos entonces a seleccionar y seleccionamos y ponemos el costo, lo que queramos saber, ¿sale? Nada más eso quería comentarles. ¿Alguna preguntita? ¿No? Por el momento ninguna, profe. Ok, bueno, entonces yo dejaría por aquí esta clase. Déjenme, les envío nuevamente. A ver, déjenme ver. Okay. Les voy a poner aquí. Les pido por favor que si deben algún trabajo lo envíen, ¿no? Lo envíen para que podamos precisamente tomarlo en cuenta y ya tengan bien sus calificaciones. Ya esta sería, nada más que me envíen su trabajo, el que les pedí con respecto a la reflexión. Yo podría darles ya sus calificaciones, ¿sale? Entonces déjenme enviarles de costos de producción. Y nada más déjenme anotar precisamente el trabajo. Ya no vamos a tener clases, ya solamente me van a enviar su trabajo, que es de administración y es microeconomía. Y digamos que es
última sesión y sería una conclusión, ¿vale? Ya sea en video o en audio, ¿sale? Y bueno, una vez que me envíen eso y sus anotaciones de hoy, todas las anotaciones que hicieron, ya les podría dar su calificación. Yo creo que la final, ¿no? Ya su calificación final. Bien, yo me despido de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta o algo que comentar. ¿No? De Por mi el parte no, momento, profe. ninguna duda, profe. Ok, De mi parte tampoco. muy bien. Bueno, pues espero que les haya servido de algo estas clases. Ya sé que son a distancia, pero seguramente que algo hemos de haber aprendido. Ya no nos vamos a ver en la siguiente clase, ya solamente envíenme sus trabajos y les envío sus calificaciones finales. ¿Sale? Nos vemos entonces, que tengan bonita tarde, cuídense mucho y esperemos vernos en algún otro cuatrimestre. Saluditos, hasta luego.